Capítulo 11. Templor Judo. Seiber estaba arrodillada en silencio en el suelo del dojo de su maestro con los ojos cerrados. Han pasado un par de horas desde que ella y Shirou regresaron de reunirse con Rin y el sacerdote, y el rey de los caballeros estaba ocupado meditando en preparación para la pelea que seguramente vendría esta noche. En este momento, solo quedan unos pocos sirvientes en esta extraña guerra. Aparte de ella, solo quedaron asesinos, jinetes y berserker. Sin embargo, lo que más le preocupaba era esa sombra. Seiber no sabía qué era eso, y tampoco sus fortalezas o debilidades. Como tal, estaba preocupada por entrar en una pelea tan mal preparada. Sin embargo, confió en su maestro para luchar junto a ella y ayudarla si algo sucedía. En este momento, su maestro estaba ocupado haciendo algunos mandados en la casa, por lo que Seiber tenía tiempo para ella. Afuera hacía un clima agradable y frío con nieve cayendo. El viento helado pasó a través de las ventanas de madera del dojo, recordándole a Seiber el clima fresco de su tierra. Además, la sensación del maná fuerte y cálido de Shirou fluyendo dentro de ella le permitió calmarse y estar a gusto. Seiber escuchó la puerta del dojo abrirse, pero sintió la presencia de su maestro dentro de la casa. Cuando la sirvienta abrió los ojos, vio al otro residente temporal de la casa, Matou Sakura. Seiber estuvo a punto de sonreír y dirigirse a ella, pero pudo ver que la mirada de la chica era seria y triste por alguna razón. Seiber observó cómo Sakura caminó hacia ella y luego cayó en la misma posición de rodillas, como si estuvieran teniendo una conversación en la mesa de la cocina. ¿Hay algo que necesites de mí, Sakura? ¿Te sientes mejor? Sakura, por su parte, asintió y miró hacia abajo, aún no del todo cómoda mirando a Seiber a los ojos. Sakura siempre se sintió cohibida con las mujeres en la vida de Shirou. Taiga era su familia y también su maestra, por lo que se sentía cómoda con ella. Cuando apareció Skatach, Sakura estaba completamente asombrada por la belleza general de la mujer e incluso por su cuerpo. Empeoró ver a la mujer coqueteando abiertamente con su superior en alguna ocasión. Sakura simplemente no podía compararse con ella. Además, la puso celosa de la interacción entre ellos. Aparte de Skatach, Sakura sentía lo mismo por su hermana, quien mostraba mucho entusiasmo y confianza en sí misma al hablar con su superior. Cuando apareció Seiber, Sakura no pudo evitar considerar que su belleza facial y la forma real en que posaba superaban fácilmente a Rin y Skatach. Lo que lo empeoró, en comparación con los otros dos, fue que pudo ver cómo su superior miraba a la hermosa rubia de ojos verdes. Así era como ella quería que él la mirara. Sakura. La chica Matou se sonrojó sorprendida por haber sido llamada. Ah, señorita Seiber, lo siento. Yo. Ah. Estuve desconcertado por un minuto. Ah, sí, me estoy sintiendo mejor. La medicina parece estar funcionando. Vio a Seiber sonriéndole. Me alegra escuchar eso. Shirou estaba bastante preocupado por ti. Él estará feliz de saber que te sientes mejor. Sakura se sorprendió por eso, pero asintió. Su superior fue la razón por la que vino aquí para hablar con ella. Señorita Seiber, no sé qué están haciendo tú y mi superior ahí fuera y estoy seguro de que no me lo dirás por mucho que pregunte. Seiber se quedó allí sin traicionar nada según los requisitos de ser rey, sin embargo, esta no era una conversación que estaba emocionada de tener. Sé que mi superior es fuerte. La señorita Skatach lo instruyó durante mucho tiempo. Pero no puedo evitar preocuparme de que algo le suceda. Sakura miraba hacia abajo mientras hablaba, ya sea por vergüenza o por su incapacidad para mirar a Seiber a los ojos, no lo sabía. Sin embargo, cuando se trataba de su preocupación por Shirou, Sakura encontró una columna vertebral y Seiber pudo verlo con bastante claridad. Tanto que se las arregló para mirar hacia arriba y estar cara a cara con el rey de los caballeros por un breve segundo o dos. Yo. No quiero que esté en peligro. Sakura se desanimó al ver la cándida sonrisa en el rostro de Seiber. No sabía cómo sentirse al respecto. Su lado oscuro comenzó a odiar la mera existencia de esta persona que apareció entre ella y su superior. El hecho de que Seiber pareciera ser perfecto literalmente en todos los sentidos posibles de la palabra solo la enfurecía. Con razón, su superior se enamoraría de ella. Debería estar muerta. ¿Cómo se atreve? Su superior debería estar conmigo. No con ella. Sakura a veces tenía esta voz interior y pisoteaba su razonamiento. Estaba preocupada por su superior por encima de todo. Sakura, al igual que la señorita Skatach, hizo un juramento de protegerlo de cualquier daño en caso de que alguna vez se pusiera en peligro. Tienes mi palabra al respecto.
Sakura, por su turno, asintió, aunque no estaba del todo convencida. La forma de expresión de Saber la tomó por sorpresa por un momento, pero el mero pensamiento de que Shirou resultara herido le hizo recordar sus inseguridades una vez más. Sin embargo, Sakura se dio cuenta de que no podría obtener mucho más de la mujer rubia. Así que simplemente se levantó, hizo una reverencia con respeto y le ofreció a Saber que los ayudara a preparar la cena, a lo que Saber respondió con una sonrisa de agradecimiento. Disfrutó bastante la cocina de Shirou y Sakura. Saber luego vio a Sakura salir del dojo y también se levantó. Para Saber, un juramento significaba más de lo que la gente podía comprender y realmente prometió proteger a Shirou a toda costa. Por la noche, la nevada aumentó y el templo Ryudo apenas se notaba incluso cuando estaba parado al final de las escaleras que conducían al templo. Normalmente, en primavera, se podía ver toda la ciudad desde los terrenos del templo. Ahora, la fuerte nevada y la niebla arruinaron la vista. Shirou y Saber se pararon uno al lado del otro cuando vieron la cinta amarilla en la entrada del templo, lo que indica que ocurrió un crimen en este lugar. Sin embargo, ambos ignoraron la cinta ya que el fuerte hedor a maná era bastante evidente en este lugar. Mientras caminaban dentro de los confines del templo, Shirou vio a Saber despertarse delante de su posición mientras miraba a su alrededor. Ella le habló sobre la preocupación de Sakura, aunque Shirou en realidad estaba más preocupado por ella que por sí mismo. El portador de la lanza estaba aliviado de que ella hubiera mejorado, pero su duda acerca de que Sakura estuviera absorta con los alambiques de Matous lo inquietó. Rastreando rápidamente su lanza favorita, Shirou entró en el templo mientras Saber permanecía en posición en caso de un ataque. Caminando más adentro, Shirou luego entró en un lugar donde los sacerdotes realizaban las ceremonias, cuando escuchó el ruido de insectos arrastrándose por las paredes. Entrecerrando los ojos ante la amenaza, se puso en posición mientras caminaba hacia adelante. Saber había recibido la información de su enlace. Mientras Shirou caminaba, el ruido de los bichos se intensificó hasta que vio que las paredes del templo se llenaron de ellos, lo que por supuesto no era algo natural. Sabía a quién pertenece este sentimiento, sin embargo, avanzó un par de pasos. Fue alertado de una presencia frente a él justo cuando escuchó a Saber gritar su nombre. Se dio la vuelta y vio un ser envuelto por una capa negra y una máscara blanca, que fácilmente lo superaba por un par de pulgadas. Los ojos de Shirou siguieron sus movimientos y Shirou golpeó al asesino con la parte trasera de su lanza, obligándolo a retroceder. El asesino tuvo que correr justo cuando Saber entró y continuó el ataque. Es un asesino. Déjamelo a mí. Cuando Saber enfrentó al asesino en combate, la puerta que conducía al exterior se cerró. Shirou podía ver las imágenes de los sirvientes participando en combate y estaba a punto de ir a ayudar a Saber cuando los insectos cargaron contra él. Shirou vio que los insectos bloqueaban su camino y comenzó a atacar a los pequeños insectos uno por uno, con su lanza, cortando a los insectos mientras maniobraba entre ellos. Parecía que ninguno de los malditos insectos hacía mucho más que bloquear su vista. Luego, los insectos se reunieron en un lugar específico, antes de que Matou Zouken irrumpiera dentro de los terrenos del templo. Bueno, nos vemos de nuevo, Emiya Shirou. Es bastante predecible que vengas aquí. ¿Cuál es el significado de esto, Zouken? ¿Cómo es que tienes dos sirvientes? ¿No eras el maestro de Caster? ¿Y ahora de un asesino también? Zouken solo se rió del signo de interrogación en la cara del chico. Hay muchas cosas sobre esta guerra de las que no sabes nada, chico. Yo creé esta guerra después de todo. Ahora, sé un buen chico y haz lo peor. Tu sirviente será mío a su debido tiempo. Shirou entrecerró los ojos sobre el enemigo. Podía sentir a través del enlace que Saber estaba intercambiando golpes con el asesino. Zouken ya atrapó a Caster con estos gusanos. También tenía al asesino, aunque no parecía que el sirviente estuviera siendo controlado. No permitiría que Zouken capturara a Saber. Shirou no tenía tiempo que perder aquí. Cuando los insectos se abalanzaron sobre él, Shirou activó las runas en su cuerpo y aumentó su agilidad, sorprendiendo a Matou con la técnica. El anciano Matou vio a Shirou moviéndose con la velocidad de un sirviente, aunque incluso esto no sería suficiente para deshacerse de todos sus errores. Además, Matou podía sentir la energía de la lanza de Shirou, lo que indicaba una habilidad mágica. Runas y una forma diferente de aire degradación. Combinación interesante. Aunque, tendrás que hacer más. Zouken se estremeció una vez que vio que la lanza se encendía mientras Shirou eliminaba los insectos con mayor eficacia. No tengo tiempo que perder contra ti, Zouken.
Shirou cargó contra el anciano, apareciendo justo a su lado con velocidades que no deberían ser posibles para un mago. Golpeó la lanza ardiente sobre Zouken, y a pesar de que el hombre se convirtió en sus insectos, todos terminaron prendiéndose fuego. El decrépito gritó de dolor, obligándose a huir al verlo, por miedo a ser quemado vivo. Shirou miró a su alrededor, maldiciendo al anciano que logró separarlo de su sirviente incluso por un corto tiempo. Shirou no perdió el tiempo y salió corriendo para ayudar a su sirviente contra el asesino. Seiber y el asesino se batían en duelo en los techos del templo. Bueno, para describirlo más claramente, el asesino estaba usando solo tácticas de evasión con sus dagas y Seiber estaba bloqueando con su espada mientras perseguía al asesino. Con Lancer, el asesino tenía cierta libertad de acción a corta distancia, pero contra un sirviente supremo como Seiber, pelear a corta distancia era equivalente al suicidio. Seiber corrió sobre las paredes del templo persiguiendo al asesino mientras saltaba hacia el interior del edificio del templo. Sintió el gran cambio en la espada de Seiber, lo que indica el uso de maná de viento. Tan pronto como aterrizó en el templo, el asesino corrió a lo largo del suelo del templo, antes de dar un giro rápido justo cuando Seiber se detuvo a la distancia como su espada. Mientras aún era invisible, el arma se desbordó con un hechizo de viento cuando se detuvo y apuntó su espada hacia adelante cuando su espada comenzó a girar como un vórtice. Viento. Aulla. Mientras extendía su espada, un fuerte viento como un huracán cargó directamente contra el asesino, destruyendo las tejas de madera y las paredes del templo. Sin embargo, Seiber se sorprendió cuando el asesino simplemente voló en medio del huracán e intentó atacarla, pero ella lo evadió antes de que cambiaran de lugar. El asesino se puso de pie en todo su esplendor mientras observaba a su oponente. Protección contra el viento. Algo esencial para aquellos que cruzaron el desierto. Seiber luego se puso listo, enfocándose en su próximo posible ataque. Está bien para mí si no atacas. Ahora mismo, tu amo está siendo entretenido por el mío. Seiber se permitió un segundo el preocuparse por Shirou, pero luego le sonrió al asesino. Sin duda lo subestimas. Shirou se ocuparía rápidamente de tu maestro, asesino. Ahora, morirás aquí. Luego, Seiber corrió hacia la ubicación del asesino, sin embargo, se detuvo una vez que brotaron zarcillos negros debajo del río que estaba ubicado en la parte posterior del templo. Seiber se sorprendió cuando un maremoto brotó de su costado y cargó directamente contra ella, aunque logró mantenerse sobre el agua gracias a la protección que le brindó la dama del lago. Sin embargo, Seiber fue sorprendida cuando un zarcillo negro atrapó sus pies. Miró hacia abajo, preguntándose de qué se trataba cuando vio que la maldición se extendía hacia arriba de su cuerpo. Tan pronto como la envolvió por completo, Seiber sintió que la maldición envolvía su centro. Dejó escapar un grito al nivel del dolor. A pesar de todo, Seiber era lo suficientemente fuerte como para defenderse y mantener la compostura contra el asesino, Shirou. Seiber hizo algo que estaría en contra de su propia naturaleza, una súplica de ayuda. Su amo no estaba por ningún lado, pero ahora contaba con él, ya que no sería capaz de defenderse por mucho más tiempo. En este momento, pudo sentir que la sombra le quitaba su fuerza al recordar la imagen de Caster siendo absorbida. El asesino simplemente observó cómo la sirvienta más fuerte logró mantenerse a pesar de estar atrapada por la sombra. Sin embargo, sabía que ahora sería cuestión de tiempo, al igual que con Lancer. Los sirvientes no pueden oponerse a la sombra. Sin embargo, como eres tan puro, Seiber, un simple toque es suficiente para que pierdas la cordura. Miró al asesino que ahora se tambaleaba en su posición, sin embargo, nunca flaqueará. Seiber gruñó ante su situación y liberó todo su maná de una sola vez, contando tanto con el suyo propio como con el de su maestro. Estaba envuelta por una fuerte energía azul y el asesino observó paralizado que la maldición abandonaba lentamente su cuerpo. El asesino observó con asombro que Seiber estaba superando lenta pero seguramente a la sombra con su explosión de maná. Sin embargo, no podía permitírselo. Soltando su brazo, justo cuando Seiber estaba logrando superar la sombra, la mano del asesino se levantó en el aire cuando estaba a punto de usar su noble fantasma una vez más para tomar el corazón de Seiber. Él sonrió una vez que la energía de Seiber disminuyó cuando la sombra la hizo crecer una vez más. Perdiste a Seiber. El asesino anunció el nombre de su noble fantasma, sin embargo, fue golpeado con bastante fuerza por una lanza que lo envió volando hacia atrás, mientras que Shirou corrió hacia Seiber con su lanza ardiente. Seiber ya estaba cerrando los ojos ante la falta de energía cuando Shirou golpeó la lanza de fuego contra la sombra en el suelo, quemando tanto a la sombra como a su sirviente.
Shirou pudo escuchar a la sombra emitiendo un grito de dolor y liberó su control sobre su sirviente. El núcleo de dragón de Saber no solo era inmune, sino que también estaba empoderado por el fuego. A pesar de eso, la sirvienta solo tuvo fuerzas para recordar el nombre de su amo antes de caer inconsciente al suelo. Shirou no perdió el tiempo y la agarró mientras saltaba hacia el patio del templo. El asesino apareció en ese momento y miró al maestro de Saber. Shirou estaba en una gran desventaja aquí. Podía sentir la energía de su sirviente menguando por minutos, y necesitaba curarla. Con las runas y el refuerzo, pudo sostener el cuerpo de Saber mientras usaba un brazo para colocar su lanza para defenderse del asesino. Shirou luego se dio cuenta de que tendría que luchar contra este inteligente. No sería capaz de defenderse de un sirviente con un solo brazo. Luego lanzó la lanza proyectada justo cuando el asesino cargaba para ensartarlo. Anzus. Shirou agitó su única mano disponible e inscribió runas en el aire, sorprendiendo al asesino cuando las bolas de fuego cargaron directamente hacia él, obligándolo a evadir. Si Shirou tuviera ambas manos libres, esta pelea sería más equitativa ya que podría usar toda la extensión de su lanza y sus runas. Parece que mi maestro te subestimó, maestro de Saber. Sin embargo, no importa. Morirás aquí. Shirou se quedó allí gruñendo ante la situación en este momento. Necesitaba huir ahora mismo y atender a Saber. En ese momento, un remolino de energía azul apareció frente a Shirou cuando vio a una mujer con cabello púrpura extremadamente largo, vestida con ropa de cuero y una venda en los ojos. Shirou jadeó ante la repentina presencia, recordando que era Raider. Sin embargo, si la memoria no le fallaba en este punto, Raider era la sirvienta de Shinji y ella fue derrotada por él y Saber hace un par de noches. Raider estaba encorvado como un felino dispuesto a atacar. Shirou notó que se enfrentaba al asesino, lo que en sí mismo sería extraño, ya que obviamente sería la opción lógica para un oponente. Su sirviente estaba inconsciente y no podía defenderse adecuadamente. Aún así, Raider simplemente giró el cuello para mirarlo y Shirou pudo ver una sonrisa tímida dirigida a él, antes de volverse hacia el asesino. Parece que estás bien. Ve. Yo me ocuparé de él. Shirou realmente quería preguntarle por qué el sirviente lo ayudaría, pero estaba presionado por el tiempo con Saber. No sé por qué me ayudas, pero gracias. Raider. Raider se volvió abruptamente para ver a Shirou moviéndose a velocidades que coincidían con las de un sirviente mientras enfocaba el maná en las runas de su cuerpo. El sirviente de largo cabello púrpura sonrió ante la pantalla, antes de volverse hacia el asesino. Empezó a arrastrar sus cadenas, dejando un rastro en la nieve. Tan pronto como el asesino mostró hostilidad con sus dagas, Raider entró en acción usando su extrema agilidad. En términos de competencia general en combate, el asesino y Raider lucharon de manera similar, ya que ambos eran bastante débiles en el rango cercano, lo que compensaba en exceso con la agilidad. Aún así, Raider parecía ser más rápido, ya que no le tomó mucho tiempo patear al asesino como una muñeca de trapo hasta que éste fue asaltado por la espalda por las dagas gemelas de Raider, sacándole la primera sangre. Sus dagas estaban unidas con cadenas y el asesino se encontró siendo arrastrado por las instalaciones, arrojado al suelo y luego hacia la pared. Luego, Raider soltó la cadena justo cuando el asesino golpeaba su cuerpo contra el techo del pequeño santuario en el medio del templo y luego resbalaba por el suelo con un dolor extremo. El asesino sabía que lo matarían si se quedaba, así que usó su extrema habilidad para ocultarse y abandonó las instalaciones. Raider se paró frente al templo mirando su posición por un momento, antes de mirar en la dirección por donde escapó el maestro de Saber. Mientras miraba alrededor de las instalaciones, los ojos de Raider se centraron en la aparición repentina de la sombra, que era un simple espectador del espectáculo. Raider, sin embargo, no se movió para atacar ni la sombra trató de atacarla. Raider miró a su alrededor una vez más, antes de volver a mirar a la sombra. Sin embargo, la sombra había desaparecido de la escena hacía mucho tiempo. Shirou necesitaba llevar a Saber de regreso a su casa. El campo delimitado allí los protegería mientras él la cuidaba, sin embargo, Saber era demasiado débil para viajar allí, sin importar qué tan rápido pudiera viajar Shirou. Como tal, encontró un banco local en los terrenos del templo Ryudou y rápidamente le lanzó una runa curativa. Shirou estaba corriendo a ciegas aquí. No sabía qué hacer con su situación. Mientras se concentraba en su maná, dibujó la runa curativa en la armadura del pecho de Saber. La energía dorada salió de la runa y viajó hacia su sirviente, envolviendo todo su cuerpo.
Shirou podía sentir que el vínculo era bastante débil, aunque suspiró aliviado cuando comenzó a sentirlo un poco más fuerte, aunque no sería suficiente en este momento. Necesitaba concentrar más de su maná para pasárselo a ella, o de lo contrario, Seiber no sobreviviría a la noche. Shirou maldijo a Zouken una vez más y agarró a Seiber, concentrando la mayor cantidad de maná posible en sus extremidades para dejar el monte en Zou con Seiber en sus brazos al estilo nupcial. Sin darse cuenta del resultado en el templo Ryudou, Rin y Archer lograron colarse dentro de la casa Matou sin ser detectados. Normalmente, sería prácticamente imposible colarse dentro de una casa perteneciente a una familia tradicional de magos, sin trabajar horas extra para romper el campo delimitado. Sin embargo, a Rin le pareció extraño que no hubiera nadie alrededor de la casa. Sakura estaba en la casa de Shirou y ni ella ni Archer podían sentir la presencia de Zouken. Eso solo hizo que Rin se preocupara de que Shirou y Seiber pudieran haber tomado el extremo corto del palo en cuanto a lugares para explorar. Sin embargo, Rin habría elegido venir aquí independientemente de la mala historia entre las dos familias. Estaba preocupada por Shirou, pero él se había mostrado bastante capaz y también tenía a Seiber con él. El amo y el sirviente ingresaron rápidamente a la propiedad. Para todos los efectos, la decoración era como la de ella, estilo europeo y bastante elegante. Sin embargo, nada parecía fuera de lo común. Su casa era igual de sencilla, aunque Rin tenía joyas esparcidas en lugares clave para maximizar su propia capacidad de maná y servir como mecanismos defensivos en caso de una invasión. Fue por eso que ahora se hizo más fuerte y ya no necesitaba el bastón de su padre para caminar. Archer, sin embargo, era el que tenía un comportamiento extraño ya que parecía estar caminando hacia un lugar específico. Archer, ¿a dónde vas? El sirviente, por su oportunidad, frunció el ceño ante el ruido que asaltó sus sentidos extra agudos. Un sonido que habían escuchado antes. Sígueme, Rin. La heredera Tosaka frunció el ceño, pero obedeció mientras cruzaban la cocina hasta llegar a una parte hecha de ladrillos viejos y una puerta que parecía ser más antigua que el propio Zouken. Sin embargo, cuando Rin abrió la puerta, Eledora saltó rápidamente sus fosas nasales, obligándola a dar un paso atrás y cubrirse la nariz instintivamente. Además, ambos podían escuchar el distinguido ruido de insectos y mosquitos. Por un momento, pensaron que Zouken había llegado a la casa. Habían cruzado la puerta y bajado las escaleras hasta probablemente el sótano de la casa. También conocido como el centro de entrenamiento de un mago. A medida que bajaban las escaleras, se hizo más difícil adaptarse al fuerte hedor y el ruido se volvió aún más molesto. Cuando terminaron las escaleras y miraron la escena ante ellos, Rin sintió la necesidad de vomitar y golpear a Zouken repetidamente. ¿Qué es esto? ¿Es esto lo que llaman una sala de entrenamiento? Imposible. No un lugar como este. Archer miró el pozo sin fondo de gusanos, insectos de todas las formas y tamaños. La razón de la angustia de Rin era bastante obvia. ¿Es esto por lo que ella pasó, Archer? Rin estaba temblando ante el recuerdo de su hermana menor siendo adoptada por la familia Matou y enviada a este lugar para convertirse en magus. Las horribles imágenes que vio cuando la sombra la tocó hicieron temblar de ira a la Tosaka por su hermana pequeña. Algunas piezas del rompecabezas aparecían en la mente de Rin mientras empezaba a entender más sobre la vida de Sakura bajo la familia Matou. Ahora se sentía más tranquila sabiendo que estaba a salvo y protegida por Emilia y Seiber, en lugar de estar en este lugar con el viejo Matou. Volvamos a casa, Archer. Mañana tendré que hablar con Emilia sobre su noche en el templo. Espero que haya tenido un día mejor que el que tengo ahora. Matou Zouken sabía por sus gusanos que la heredera Tosaka estaba en su casa, pero ella no podría hacer nada. El viejo Matou miró los restos ensangrentados de una mujer a la que había atacado. El cuerpo podrido de Zouken necesitaba ser mantenido devorando seres humanos. Estaba sorprendido por las acciones de Emilia Shirou y eso lo obligó a devorar la vida de una persona para restaurar su energía. Luego sintió que su sirviente se materializaba detrás de él. ¿Me desprecias? ¿Cómo sostengo mi cuerpo con la vida de los demás? El asesino se arrodilla en reverencia. No. Contigo estando obsesionado con la vida. Lo hace más que apto para convertirse en mi maestro. Emilia Shirou logró llegar a su casa a tiempo y encontró a Sakura junto a la puerta principal esperando que regresaran a casa. Sakura vio a Shirou cargando un Seiber inconsciente y rápidamente se apartó. Lo vio correr hacia su propio dormitorio y cerrar la puerta sin siquiera darse cuenta de su presencia. Ella simplemente observó la puerta cerrada mientras miraba hacia abajo con tristeza.
Estaba preocupada por él, pero su enfoque estaba completamente en ella. Sakura estaba tan absorta en los pensamientos negativos que comenzaron a rondar por su mente que ni siquiera notó la llegada de otra persona detrás de ella. Hola, Sakura. Shirou estaba cargando a Seiber. Sakura se estremeció y se giró para ver a la otra mujer que representaba una espina en su costado. Skatach tenía una bolsa en la mano cuando cerró la puerta principal. Ah, Skatach, volviste. La leyenda celta asintió, sin molestarse por el tono negativo que usó Sakura hace un momento. Así que las cosas seguían igual aquí, sí. ¿Qué puedo decir? Eché de menos a mi querido y viejo aprendiz, así que regresé temprano. Ahora, no me hagas caso, solo le saludaré, veré qué está pasando y luego me iré a la cama. Ha sido un vuelo largo. Sakura simplemente asintió. Vio que Skatach también abría la puerta de la habitación de su superior y entraba, por lo que Sakura era la única que estaba afuera. El flequillo en su frente oscurece la mirada triste en su rostro. Shirou se sorprendió cuando su maestra apareció dentro de su habitación y abrió una sonrisa al verla una vez más. Verla aquí lo tranquilizó y Skatach también sonrió. Extrañaba al pelirrojo después de todo. Mientras observaba a Shirou usando la runa de curación en Seiber, Shirou se tomó el tiempo para informarle todo sobre la guerra. El lancero celta estaba sorprendido por los hechos, pero estaba aún más sorprendida y bastante irritada al escuchar que su otro alumno Setanta era uno de los sirvientes. Quería encontrarse con el maldito perro y ensartarlo por su truco cuando estaba vivo. Además, ponerse al día con su pupilo era una prioridad aquí, pero podía ver que Shirou estaba preocupado por la salud de Seiber, ya que podía sentir la cantidad de maná que estaba vertiendo la pelirroja. Podía sentir cómo se llenaba el núcleo errático de Seiber, pero al ritmo que iba Shirou, se habría agotado en poco tiempo. Aún así, al menos la sirvienta había recibido lo suficiente como para abrir los ojos y empezar a respirar de nuevo, aunque de forma errática. Shirou. ¿Dónde estamos? Cuando la sirvienta miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaban en la habitación de Shirou, y sorprendentemente, Skatach también estaba allí con ellos. Shirou miró aliviado y Seiber se encontró mirándolo a los ojos. Seiber, estoy tan contento de que te hayas despertado, estaba empezando a preocuparme de que no sería capaz de salvarte. Por favor conserva tu fuerza, mantendré esto hasta mañana si es necesario. Seiber se permitió sonreír y asintió, antes de cerrar los ojos una vez más mientras se concentraba en la energía que su maestro le estaba brindando. Lo último que recordaba era que su maestro la salvó de la sombra y luego ella estaba aquí en su futón. Aún así, se alegró de que él pudiera alcanzarla antes de que la sombra pudiera absorberla como lo hizo con Caster. Skatach observó la escena con cariño, especialmente por la cantidad de esfuerzo que su protegida estaba dedicando al rey de los caballeros. Recordó la mirada estupefacta en su rostro cuando Seiber apareció por primera vez. Claramente, esto fue más que un mero esfuerzo por mantener al sirviente en esta guerra, sin embargo. Shirou, necesitas escucharme. La runa curativa la ha llevado hasta este punto, pero eso por sí solo no la salvará. Tanto Shirou como Seiber miraron alarmados a la leyenda celta. ¿Qué quiere decir, señorita Skatach? ¿Qué tengo que hacer? Dígame, haré cualquier cosa. Su reacción no fue tan sorprendente, considerando los eventos anteriores. Sus niveles de maná son bastante bajos. Me temo que solo te queda una opción para reponer su maná hasta que tu vínculo se active y comiences a alimentarla adecuadamente. Seiber miró a la mujer de cabello púrpura y entrecerró los ojos, preguntándose a dónde iba con esto. Sin embargo, se estremeció cuando recordó la conversación que tuvo con Archer la noche anterior. Dime. La expresión de Skatach era neutral mientras explicaba a la sala bastante frenética frente a ella. Necesitas proporcionar a tu sirviente tu maná y la única forma de hacerlo es a través del intercambio de fluidos. La sangre es una buena fuente, pero en este caso, solo el semen haría el trabajo. Shirou miró escandalizado a su maestro y luego miró a su sirviente en su cama. Ella también lo miró, preguntándose qué haría su maestro. No tenía mucho conocimiento sobre ser un mago, por lo que estaba tomando la palabra de la mujer celta. Shirou luego se volvió hacia Skatach y pudo ver que él estaba dudando en tomar esta decisión. Semen. ¿Quieres decir? Skatach soltó un suspiro ante eso. No seas tan mojigato aquí, Shirou. ¿Quieres salvarla, no? Sí. Pero. Shirou comenzó a sonrojarse. ¿Cómo no iba a hacerlo? Quería salvarla y si su maestro tenía razón, entonces esto la salvaría. Pero todavía era un adolescente y la perspectiva de su consejo había llegado a su cabeza casi de inmediato.
Seiber estaba horrorizada ante la idea. No es que ella estuviera en contra de ser así con él. Su maestro ahora se había ganado su confianza y el hecho de que Shirou temía solo ayudó a mejorar la imagen saludable que tenía de él. Lo que la horrorizaba era la absoluta necesidad de hacer esto. Ella culpó a su debilidad de estar en esta situación. Si hubiera tratado con el asesino de manera más efectiva, entonces Seiber estaría mejor preparada para evitar que la sombra la capturara. Tanto Shirou como Seiber se sorprendieron cuando, de repente, Skatats comenzó a reír y reír con fuerza. Oh, cuánto esperé la oportunidad de finalmente molestarte, Shirou. Hombre, cuando se trata de ella eres demasiado fácil e incluso tú, Seiber. Puedo decir por qué Shirou está enamorado de ti. Ustedes dos son bastante parecidos. Shirou parpadeó un par de veces a su maestra y luego se enojó con ella por elegir un momento tan tenso para burlarse de él. Seiber era de la misma opinión, queriendo tener a Excalibur en su mano ahora mismo y decapitar a la molesta mujer. Ninguno de los dos captó el comentario de Skatach sobre que a Shirou le gustaba Seiber, para el humor de la leyenda celta. Sí, bueno, me debías muchas bromas, chico. Después de prácticamente lanzarme sobre ti todos estos años y apenas obtener una reacción, con el rey de los caballeros, fue bastante fácil verte sonrojarte. Shirou se dio cuenta de las implicaciones de su declaración, mientras que Seiber estaba atrapada entre salvar su fuerza y no verse afectada por el comentario de Skatach. Sí, bueno, muy divertido. ¿Ahora qué tengo que hacer para salvarla? Skatach dejó de reír, optando por guardar las bromas para más tarde. Bueno, no será como tener relaciones sexuales, pero ustedes dos necesitarán tener el mayor contacto de piel posible. Abriré otro camino para que tu maná se transfiera a ella, llenando así sus reservas más rápido. Shirou pareció sorprendido, antes de recordar que sus runas curativas funcionaron de manera más efectiva con Ayako y Rin, ya que Shirou se centró en su piel desnuda. Luego miró a Seiber para tranquilizarse y se sorprendió al verla asentir con la cabeza resueltamente. Se quitó la armadura y se abrió la camisa y Shirou pudo ver el comienzo de su escote. Luchó contra el impulso de sonrojarse ante la vista, considerando la importancia del procedimiento. También se quitó la chaqueta e incluso la camisa, dejando al descubierto su bien definido pecho y abdomen para que ambas mujeres lo vieran. Seiber hizo lo mismo y se quitó la camisa mientras Shirou se acostaba a su lado. Sin embargo, Seiber todavía estaba débil para moverse, por lo que Shirou la levantó suavemente de la cama y se acostó, colocándola encima de él. Ambos lucharon contra el impulso de apartar la mirada ante la sensación de contacto pecho con pecho. Lo siento por esto, Seiber. La respiración del rey de los caballeros era errática, pero aún estaba sorprendida de que él se disculpara. Skatach ya estaba trabajando duro inscribiendo runas en el aire, envolviendo al amo y al sirviente. Tanto el amo como el sirviente cerraron los ojos, concentrados en sus circuitos mágicos y su núcleo de dragón. Las runas inscritas por Skatach permitieron que se formara otro pacto entre Shirou y Seiber. Cuando Shirou volvió a abrir los ojos, estaba mirando los ojos de una bestia. Ojos amarillos amenazantes, dientes afilados y escamas de color rojo oscuro. Shirou pudo ver a la magnífica criatura en todo su esplendor abriendo sus alas. Sabía por instinto que este dragón representaba el poder y la majestad del rey de los caballeros. En el lugar en el que se encontraba Shirou, podía ver pilares de energía azul que representaban el abismo interminable de su núcleo. Extendió su mano y acarició suavemente la mandíbula del dragón, muy contento de conocer a Seiber aún más, fomentando el vínculo que ahora compartía con ella mientras sus propios circuitos mágicos se deslizaban desde su mano hacia el dragón. Seiber, por su parte, podía sentir que la energía de Shirou se dirigía hacia ella, llenando su núcleo como antes. Pero esta vez fue diferente. Desde que se convirtió en su sirvienta, sentía esta familiaridad en su energía. Tal familiaridad la llevó de vuelta a la época en que estaba viva y era gobernante de Camelot. Sin embargo, cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un campo verde y miraba un cielo azul infinito y claro con pocas nubes. Había un pilar de energía dorada en el horizonte que parecía pertenecer al paisaje. Seiber pudo ver la energía viajando a través del suelo hasta que la alcanzó, sintiéndola por completo. Por su vida, no podía entender cómo su maestro estaba conectado a ella de esta manera. Un hombre justo, lleno de valor y de grandes elogios, pero Shirou pertenece a un tiempo diferente al de ella. Entonces, ¿por qué? Skatach terminó el encantamiento cuando observó que tanto el amo como el sirviente se habían quedado dormidos en la misma posición en la que estaban al comienzo del canto.
Aunque, esta vez, para su humor y eterna imagen mental, la cabeza de Seiber estaba sobre su pecho y su brazo derecho cruzado sobre el pecho de Shirou, descansando sobre su hombro. Skatach simplemente los cubrió con una manta y se fue a su habitación a descansar un poco. Mañana, disfrutaría de la excelente comida que su pupilo sin duda prepararía para ella y para todos. Cuando Shirou se despertó al día siguiente, miró a su alrededor algo mareado porque los recuerdos del último día aún eran confusos. Aún así, se sorprendió cuando sintió un peso en el pecho cuando intentó levantarse. Parpadeando un par de veces, miró hacia abajo y se dio cuenta de que la cabeza de Seiber estaba sobre su pecho. Su cabello era diferente al perfecto que recordaba cuando los eventos de la noche anterior resurgieron en su mente. Seiber estuvo a segundos de ser absorbido por la sombra, pero logró rescatarla a tiempo y la llevó de regreso a su casa para que la curara. El recuerdo de su maestro ayudándolos trajo una sensación de alivio. Aún así, mientras permanecía allí, Shirou no pudo evitar observar al sirviente roncando pacíficamente en su pecho. El pelirrojo de repente se sonrojó cuando sintió que sus ojos zafiro se abrían lentamente mientras cruzaba los ojos con su amo. Shirou. ¿Cómo te sientes? A pesar de que la situación estaba completamente en su contra, Seiber todavía estaba preocupada por él. Debería ser yo quien pregunte, Seiber. Siento haber tardado demasiado en rescatarte. Me alegro de que estés sano y salvo. El sirviente asintió con una sonrisa de alivio y el corazón de Shirou dio un vuelco ante su belleza. Luego levantó la cabeza de su pecho y se sonrojó al darse cuenta de que no llevaba puesta la camiseta. Seiber miró para ver que su maestro también estaba sin camisa mientras recordaba lo que sucedió ayer. Su núcleo mágico se estaba reponiendo de forma lenta pero segura mientras hablaban, pero Seiber aún no podía moverse correctamente. Luego alcanzó su camisa y cubrió su modestia. Deberíamos tomarnos hoy e incluso mañana para descansar, Seiber. La sombra te agotó por completo. Shirou la ayudó a levantarse cuando el maestro y el sirviente salieron del dormitorio. Aparte del sueño, Seiber necesitaba alimento. Seiber, por su oportunidad, se sintió fuera de lugar ya que dependía de su maestro para simplemente moverse. Aún así, fue gracias a él que ella todavía estaba activa en esta guerra. Fue gracias a él que ella no se convirtió en alimento para lo que sea que sea. Temía el posible resultado si Shirou no la rescataba a tiempo. ¿Qué le pasaría a ella de otra manera? Los posibles resultados la asustaron. Sus intenciones para esta guerra ya no estaban en su mente. Cuando se unieron a la cocina, Shirou vio a Skatach sentada junto a la mesa leyendo el periódico mientras Sakura estaba ocupada en la cocina, preparando el desayuno. Supongo que ustedes dos se divirtieron anoche, ¿eh? El lancero celta estaba en profunda euforía, viendo el rubor inmediato en ambos rostros ante el comentario. Buenos días, Senpai, Seiber. Sakura no pudo evitar estremecerse ante la posibilidad de que su superior tuviera intimidad con la belleza rubia a su lado, aunque ambos vestían los atuendos de la noche anterior y su cabello estaba ligeramente enredado, lo que la llevó a adivinar lo que sucedió. No hace falta decir que Sakura, la oscura Sakura, comenzó a maldecir a la mujer rubia aún más que antes. Shirou llevó a Seiber suavemente hacia su lugar en la mesa mientras iba a la cocina para ayudar a Sakura. Ah, Sakura, perdón por no decir nada anoche. Es solo que... Shirou se detuvo una vez que vio a Sakura negar su cabeza y responder. No es necesario que me lo expliques, senpai. Solo me alegro de que estés bien. ¿Está bien, Seiber? Shirou sonrió y asintió mientras tomaba su delantal y se unía a la refriega para ayudarla a preparar el desayuno. Ella estará bien, después de un poco de descanso. Y mucha comida. El rey de los caballeros miró el festín frente a sus ojos y luego miró a su maestro sonriéndole. Ella también le sonrió y se lo comió todo. Skatach observó la escena con humor. Ya se estaba divirtiendo y estaba contenta de haber regresado antes. Su intención era esperar a que terminara esta pequeña guerra, pero estaba aburrida en la tierra de las sombras, por lo que regresó temprano. Sin embargo, tan pronto como salió del portal, sintió que las líneas místicas de Fuyuki eran más fuertes que antes. Entonces, esta guerra había cambiado las cosas un poco. Al ver el estado en el que se encontraba el rey de los caballeros anoche y esta sombra de la que Shirou le habló brevemente, parecía que esta guerra del Grial consistía en algo más que meros amos y sirvientes luchando. Aunque, en este momento, todo lo que quería hacer era molestar a estos dos. Oh, Seiber, ¿te gusta que mi Shirou te mime, verdad? El pelirrojo suspiró consternado, recordando los gestos de su maestro. Seiber miró irritado a la mujer, aunque permaneció un leve rubor.
Sakura fue la única que notó que la irlandesa decía mi Shirou. Eventualmente, Shirou se dio una ducha rápida y se vistió con su uniforme escolar. Seiber había optado por dormir tanto como fuera posible para conservar su capacidad de maná hasta que Shirou pudiera llenar su tanque. Debido a que era tan grande, requeriría al menos 2 días de reposo en cama y mucha comida. Shirou incluso pensó que pasaría por el mercado local después de la escuela para alimentarla a ella y a todos los demás. Después de todo, Seiber, en días normales, tenía bastante apetito. Mientras tanto, Skatach se aseguraría de que el rey de los caballeros tuviera todo lo que necesitaba para recuperarse por completo. El camino hacia la escuela se encontró con un completo silencio cuando Shirou notó el extraño comportamiento de Sakura. Mirándola por el rabillo del ojo, Sakura parecía una completa extraña para él ahora. Labios finos, ojos huecos, expresión completamente en blanco. La nieve seguía cayendo sobre Fuyuki mientras se tomaban su dulce tiempo para llegar allí. Una vez que llegaron, Sakura al menos se despidió de él y se alejó. Shirou miró su espalda con el ceño fruncido, preguntándose cuál podría ser el caso para que ella actuara con tanta frialdad. Luego comenzó a subir hacia las escaleras antes de ver a Tosaka allí, presumiblemente esperándolo junto a la escalera del segundo piso. Todavía no traes a Seiber aquí, joven Emilia. El pelirrojo le sonrió a su camarada mientras caminaban juntos dentro del salón de clases, ganándose bastante la charla de los compañeros de clase sobre su cercanía. A Shirou no le importó cuando comenzó a ver a Tosaka como un buen amigo. Uno que entendiera el mundo en el que vivían y con el que pudiera relacionarse. Cuando comenzó el primer descanso, estaban en la azotea, sentados uno al lado del otro cerca de la escalera que conducía al techo. Archer también estaba allí y una vez más Shirou sintió que sus circuitos mágicos cobraban vida ante su mera presencia. Una pregunta que aún rondaba su mente, así como la identidad de la sombra y ahora el frío comportamiento de Sakura hacia él. Había informado todo sobre la noche anterior y Rin hizo lo mismo. La mirada abatida en Shirou se debió exactamente a la descripción que Rin proporcionó sobre las instalaciones de entrenamiento de Matou. Estar cerca de esos bichos ya era bastante absurdo, pero tener una infestación de ellos en su sótano a diario. Su mente simplemente no podía comprender. Y esto viniendo del adolescente que sobrevivió al incendio de Fuyuki y los espectros y fantasmas de la Tierra de las Sombras. Shirou pasó a explicar sobre su lucha y la de Seiber contra Zouken y el asesino. Habló sobre la sombra que atrapó a Seiber casi hasta el punto de que ella sería consumida por ella si no fuera por su oportuna intervención. La cantidad de información fue bastante útil para Rin. Entonces, ¿cómo te las arreglaste para restaurar su maná, Emilia? Un sirviente poderoso como Seiber necesitaría mucho, ¿no? La expresión de Rin pasó de contemplativa a astuta cuando no pudo evitar considerar la posibilidad. Shirou vio la mirada dirigida a él y recordó las constantes burlas de su maestro sobre el tema. Por alguna razón, Tosaka y Skatach se llevarían bastante bien. Antes de llegar a conclusiones Tosaka, no tuve relaciones sexuales con Seiber. Rin simplemente colocó una mano sobre su boca y sonrió ante su incomodidad. ¿Por qué no Emilia? Ella es una niña. Sin duda ayudaría a su situación. No me digas que te acobardaste por esto. Ella se levantaría y pelearía como antes en poco tiempo. ¿Sabes que el semen de un mago es un cúmulo de energía mágica, no? ¿No sabes que los pobres magos venden su semen a la asociación? Tal vez era mejor simplemente quedarse en casa y descansar un poco. El hecho de que estuviera murmurando la frase hizo que su amigo se riera por completo. Solo estaba bromeando. Relájate. Pero ahora está claro que esta guerra había empeorado con la presencia de la sombra y Zouken también. Ni siquiera estoy segura de que derrotar a los otros sirvientes debería ser el objetivo. Shirou asintió, coincidiendo. Sí, al menos hasta que este misterio con la sombra se resuelva y Zouken sea resuelto con seguridad esta vez. Rin asintió, recordando cómo Shirou usó runas de fuego para quemar la mayoría de los insectos de Zouken. Eso también era algo que podría usar si alguna vez se encontraba con el viejo. Sin mencionar que Archer también puede tener un arma o dos a su disposición. Al final, el trato Emilia-Tosaka concluyó su reunión, ya que concentrarían sus esfuerzos en cazar a Zouken y a la sombra también. Como había planeado, Shirou fue a comprar comestibles después de la escuela, antes de regresar a casa y encontrar a Skatach observando en silencio la nieve que caía afuera. Sakura no estaba a la vista y Shirou pensó que había regresado a casa.
Seiber parecía estar todavía dormida, por lo que Shirou colocó las compras dentro de los gabinetes de la cocina y comenzó a preparar el almuerzo para los tres. También se preguntó por Taiga, pero los ataques en la ciudad deben haberla mantenido a ella y al resto de los maestros reuniéndose tras reunirse con los padres y también con los miembros del consejo de la ciudad. Mientras preparaba el almuerzo, el ruido y el olor hicieron su trabajo, despertando al siempre hambriento rey de los caballeros. Salió de detrás de Shirou y el pelirrojo notó que era mucho más fuerte que esta mañana. Pronto se sirvió la comida y se almorzó en silencio entre los tres. Shirou, entonces, lavó los platos mientras Seiber y Skatats conversaban entre ellos. Shirou, después de esto, nos mudaremos al dojo. Estaré probando para ver si has mejorado. El pelirrojo asintió, demasiado ansioso por reanudar sus entrenamientos con su profesor. Si me impresionas, entonces pasaremos a la parte final de tu entrenamiento. Seiber miró desde un costado mientras se preguntaba qué le enseñaría el maestro de su maestro para hacerlo aún más fuerte.